comenzamos. Bueno, así como tenemos fórmulas que nos facilitan el trabajar con las derivadas, en lugar de hacer límites, hacer derivación por incrementos, lo hacemos con fórmulas que ya toman en consideración esas operaciones. También aquí estamos viendo las fórmulas que podemos utilizar para trabajar el cálculo integral. En este caso, son muy similares a las de cálculo diferencial y también muy similares a las propiedades de la suma, porque las integrales son sumas, si se dan cuenta, son límites de sumas de productos, básicamente. Así como las derivadas eran límites de divisiones de restas, bueno, aquí es límites de sumas de productos. Entonces tenemos, cuando integramos una constante respecto a una variable v, lo que vamos a hacer es sacar la constante e integrar la variable o la función que tengamos. Si integramos simplemente el diferencial de una variable, lo que obtenemos es la variable más una constante. Es lo que decía hace rato de que la derivada, perdón, que la integral y el diferencial son operaciones opuestas y por lo tanto se cancelan, dejándonos solamente la variable. Si integramos la suma o la resta de funciones, podemos separarlas, así como con las sumas, en la integral, en la suma o resta de dos integrales o más, dependiendo de cuántos términos tengamos. Si tenemos la integral de una función elevada a un exponente, lo que podemos hacer es elevar esa función a un exponente con una unidad mayor y dividirlo entre esa misma cantidad y colocarle una constante. Y si integramos una función que está dividiendo al diferencial, el resultado es el logaritmo de esa función. Hasta ahora vamos a trabajar con estas nada más, que son las algebraicas, y ya más adelante vamos a ver las de funciones trascendentes, trigonométricas, de sustitución trigonométrica por partes y otras más. Pero bueno, voy a compartir ahora el pizarrón nuevamente. Tenemos unos ejemplos. Hay que tomar muy en cuenta la variable respecto a la cual estamos trabajando. Por ejemplo, quiero integrar esta función que es 2x más 1 más x cuadrada, más raíz de 1 más x cuadrada. Está multiplicando, perdón, a 2x. Aquí ocurre algo importante. El diferencial no siempre es nada más de x. El diferencial a veces puede ser toda una expresión algebraica completa. Este caso particular, lo voy a mencionar aquí, se puede expresar como, la raíz se puede expresar como exponente fraccionario y tenemos 1 más x cuadrada elevado a un medio y multiplicado por 2x. Bueno, si tomáramos como referencia la fórmula integral de b a la n respecto a b, es b a la n más 1 sobre n más 1 más c, bueno, entonces tendríamos que identificar una b, una n y un db. Son los tres componentes de esta integral, obviamente el signo de integración también. Es muy importante o es de lo más necesario identificar bien las partes del integral. Suele ser un poco complicado las primeras veces, pero una vez que ya tomamos práctica, es más sencillo. Yo voy a considerar que el exponente es n, es un medio. Y entonces eso significaría que la variable tiene que ser 1 más x cuadrada. Y entonces, ¿qué pasa con este 2x que está ahí? ¿Lo ignoro? No, no lo ignoro. Si yo derivo 1 más x cuadrada, me queda 2x. Y si diferencio, me queda 2x de x. Entonces, el diferencial de b no es solamente de x, sino 2x de x, el cual está aquí. Por lo tanto, esto puede tomar la estructura de la fórmula que yo consideré que era necesario utilizar. Voy a hacerlo rápidamente. b elevada a n multiplicada por db. Toma tal cual esa estructura. Voy a regresarlas a como estaban. Y entonces aquí lo que voy a hacer es tomar b
elevarla a n más 1, dividirla entre n más 1 y agregar un c. O sea, 1 más x cuadrada, que eso es b, elevada a 1 medio más 1, que son 3 medios, dividida entre 3 medios, más una constante, que bueno, esa es la parte que nos da una familia de curvas, que es una solución general, y ya lo habíamos visto previamente. Este 3 medios puede pasar como 2 tercios, multiplicando. El exponente 3 medios se puede colocar como elevar a cubo y sacar raíz cuadrada, y entonces esa sería la respuesta. Pero si se dan cuenta, aquí lo importante es identificar bien la estructura y saber qué fórmula utilizar. Es lo que puede resultar un poco complicado al principio, pero con práctica se puede desarrollar esta habilidad. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos simplemente raíz de 1 más x cuadrada respecto a x. Entonces, si yo tomo como variable 1 más x cuadrada, entonces eso quiere decir que lo que estoy tomando como exponente es un medio, porque es raíz, entonces el exponente es un medio, es un exponente fraccionario, lo voy a colocar aquí, de este lado. Y entonces si yo diferencio, bueno, al derivar, me va a quedar que es 2x, ciertamente, y entonces el diferencial es 2x de x, cosa que no tengo. Yo no tengo 2x de x aquí. Entonces yo no puedo aplicar esta misma fórmula que está aquí. Vean la diferencia. Esta estructura no contiene el 2x que contenía esta. Por lo tanto, la integral no está completa si yo quisiera utilizar esta fórmula de b a la n. Hay una diferencia entre esta expresión que tiene su diferencial para esta fórmula y esta. Eso no quiere decir que esta no se pueda resolver. Como ven, aquí está la respuesta y ahora la voy a explicar. Sino que esta fórmula no es aplicable para esta función y hay que buscar otra. Entonces vuelvo al formulario y voy a ver qué otras estructuras son similares. Y me doy cuenta de que aquí hay una que me habla de la raíz cuadrada de una suma de cuadrados, que es esta que está aquí. Y la puedo tomar. Nos dice que la raíz cuadrada de b cuadrada más a cuadrada respecto a b es b sobre 2 por la raíz que ya estamos trabajando, más a cuadrada sobre 2 por el logaritmo de b más raíz que estamos trabajando y todo más c. Entonces vamos a ver si se puede utilizar esa fórmula. Eso es muy importante, que sepamos si podemos o no. Aquí está la fórmula, ya la tengo aquí. Entonces, para ello voy a ubicar los términos. En este caso, en la fórmula tenemos una raíz, la tenemos. Tenemos un cuadrado, un número constante cuadrado, que en este caso podemos tomarlo como 1. Aquí está, decimos que a cuadrada es 1. Y tenemos una variable al cuadrado, vamos a decir que es x cuadrado. Entonces, si a cuadrada es 1, entonces a es 1, porque el 1 al cuadrado es 1. Si b cuadrada es x cuadrada, entonces podemos decir que b es x. Y por lo tanto, esa b es la que vamos a derivar y diferenciar. La derivada de b es 1 y por lo tanto el diferencial de b es dx. Ya no necesitamos nada más que el de x. Aquí sí ocurre que db es de x. No siempre pasa eso. Hay que tener cuidado. Entonces, vemos si tenemos la estructura. Tengo una raíz, la tengo. Tengo una constante al cuadrado, que esto es a cuadrada, lo tengo. Tengo una variable al cuadrado, b cuadrada, x cuadrada, lo tengo. Y tengo su diferencial completo, sí, porque aunque nada más tengo de x, eso es lo único que necesito, de x. Y por lo tanto, entonces puedo aplicar esta fórmula. Tengo b, que en este caso es x, sobre 2, por raíz de a cuadrada, que es 1, más b cuadrada, que es x cuadrada, más a cuadrada, que es 1, sobre 2, por el logaritmo natural de b, aquí hay un error, permítanme,
esto va dentro del logaritmo. B, que es X, más la raíz de A cuadrada, que es 1, más B cuadrada, que es X cuadrada, más C. Y así es como resolvemos esta otra integral, que es muy parecida a esta de aquí, pero con la diferencia de que una contiene 2x y por lo tanto se puede tomar como diferencial de una cierta fórmula, que es esta fórmula de aquí, y la otra no contiene ese 2x, que no me permite que yo utilice esa misma fórmula, y entonces tengo que utilizar otra distinta, en la cual sí tenga el diferencial completo. Esta es una de las cosas que hay que tomar en cuenta siempre, 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 siempre que estemos resolviendo una integral. Y bueno, aquí lo voy a tomar de una manera más general. Si tenemos una función llamada f de x es y, y otra función u, que también depende de x, lo que podemos hacer es, bueno, aquí básicamente están repetidos estos términos. Lo que podemos hacer es derivar u respecto a x. Eso sí se puede, porque u depende de x. Pero no podemos derivar y respecto a x, porque y depende de u. Pero tenemos algo que se llama regla de la cadena, que vimos en cálculo diferencial, que nos dice que para derivar y respecto a x, cuando y depende de u y u depende de x, tenemos que derivar y respecto a u, que sí se puede, y derivar u respecto a x, que también se puede. Entonces, si quisiéramos diferenciar acá, nos estaríamos dando cuenta de algo que ocurre, que es esto. El diferencial de y sería la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x por el diferencial de x, de manera que se cancelan de u, de x y nos queda de y. ¿Sí? Tomando esto ahora, a la derivada de u respecto a x le voy a llamar g' de x. Y entonces tengo que el diferencial de u es g' de x por dx. Básicamente esta parte. Entonces esto se vuelve, vamos a tenerlo así, la derivada de y respecto a u es f' de u. La derivada de u respecto a x es g' de x. Y entonces, si yo aquí sustituyo la u para que sea en términos de x, sé que u es g de x. Entonces me queda que el diferencial de y en términos de x es la derivada de u, la derivada de f respecto a u, o más bien la derivada de y respecto a u, pero sustituyendo la u por g de x, por la derivada de u, que es g, respecto a x, por el diferencial de x. Entonces, esto es lo que ya voy a poder integrar. Esto lo integro. Esto también lo integro. Y me queda esta expresión de acá, que es la que tengo aquí, básicamente. Bueno, a este término se le conoce como jacobiano. Si yo voy a integrar una función que depende de u respecto a u, no pasa nada, la puedo integrar sin problema. Pero si en lugar de integrarla respecto a u, yo sé que aparte u depende de x y ahora quiero integrar esa función respecto a x, entonces para hacer ese cambio de variable de una función a otra, o de una variable a otra más bien, tengo que utilizar un jacobiano, tengo que agregar ese jacobiano, que me cambia la variable u por una función de x y que me cambie el diferencial de u por un diferencial que depende de x, que no es solamente de x. No puedo simplemente poner esto de aquí. Lo voy a hacer como si lo intentara, ¿no? A ver. Tengo una integral de una función que depende de u y que la integro respecto a u. Y digo, pues ya no me gusta u.
voy a cambiarla porque sé que u depende de x, entonces voy a ponerla en términos de x y ahora la voy a integrar respecto a x. Ah, pues simplemente le pongo un de x. No, eso no está bien. Porque sí, esto se vuelve una función que ahora va a depender de x en términos simples. Pero no es lo mismo esto que esto. Sobre todo si u depende de x. Para poder hacer este cambio adecuadamente, lo que tenemos que agregar es el jacobiano. En este caso, en cálculo de una variable es muy sencillo. Es la derivada de la función que estamos cambiando respecto a la variable que estamos cambiando. O sea, si queremos cambiar u por x, derivamos u respecto a x y es lo que vamos a agregar aquí. Y es lo que nos hace falta. Y si se dan cuenta, estamos haciendo eso en estos dos ejercicios. Vean cómo podemos trabajar esto como si fuera una función que depende de b y vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a cambiar esta v por x, por una función de x, que es esta originalmente. Entonces, ¿esta cómo le hago para integrarla respecto a x? Si estaba integrada respecto a b. Bueno, lo que voy a hacer es, sé que b a la n sería sustituir la b por lo que vale b, que es un 1 más x cuadrada elevado a un medio. Y yo tengo que integrar respecto a x, ya no respecto a b. Yo no puedo poner nada más de x así e integrar. No, no es posible. Tengo que poner el jacobiano. Y el jacobiano es la derivada de ¿quién? De b respecto a x. Si esta es b, entonces yo derivaría b respecto a x, que me da 2x. Y eso es lo que yo tengo que agregar o lo que tengo que tener. Y ahora sí puedo agregar el nuevo diferencial, 2x. Pero si no tengo este término, no es posible integrar. Necesito ese jacobiano que me cambie la variable. Espero que se entienda esta implicación de las integrales. Es necesario tener ese jacobiano. Si no, no puedo integrar. Tiene que estar completa la integral. Es como la llave que me permite integrar. De otra manera, no sería posible. Suponiendo que no estuviera presente, yo quisiera utilizar ese mismo método, bueno, aquí habría algo que se llama cambio de variable, que lo vamos a ver en otro video. Pero por ahora debemos saber que debe estar completa, debe contener el jacobiano, si no, no es posible integrar. Y bueno, para practicar y utilizar estas fórmulas, tengo aquí estos ejercicios. Los voy a ir proyectando lentamente para que puedan pausar y anotarlos. Voy a pasar los siguientes. En los que solo se va a requerir utilizar las fórmulas básicas algebraicas que les mostré en el formulario. Lo voy a volver a proyectar. Estas de aquí. Solo estas y nada más.